Hola, ¿qué tal? Yo soy Dimas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo tutorial. Hoy en concreto estamos en el tercer capítulo del curso de Python y yo creo que es un capítulo muy importante, así que os quiero activos, os quiero atentos, porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de booleanos, de condicionales y de entrada de datos del usuario. Entonces, vamos por partes. Lo primero es que bueno, estos son conceptos generales de programación, quiero decir, es como una teoría que se debe saber para cualquier lenguaje. Lo que nosotros lo vamos a ver es estos conceptos concretamente con la sintaxis de Python, pero bueno, lo que aprendáis lo podréis extrapolar de forma muy sencilla a cualquier otro lenguaje de programación. Así que bueno, poco a poco vamos a ver los diferentes temas de los que hoy os quiero hablar. El primero es la entrada de datos del usuario. Como veis, yo aquí ya tengo unos cuantos comentarios para estructurarme un poco los contenidos de este vídeo. Y bueno, el primero va a ser entrada de datos del usuario. Si recordáis, en vídeos anteriores hemos visto la función print que nos permite mostrar por consola un texto. Entonces, si nosotros queremos hacer lo contrario, es decir, pedirle al usuario que nos introduzca datos, utilizaremos otra función que se llama input y nos permitirá almacenar en una variable los datos que nos proporcione el usuario. Bueno, luego a continuación hablaremos de booleanos, que son unos tipos de datos que tienen la peculiaridad de que únicamente pueden almacenar dos valores, que son o true o false. Y bueno, son ampliamente utilizados y son muy interesantes. Eh, no podría ser de otra forma, si hablamos de booleanos también tenemos que hablar de expresiones condicionales. Básicamente, como su nombre indica, lo que nos permiten estas expresiones es evaluar o comprobar si una expresión, si una condición se cumple o no. Y en función de si esta condición es verdadera, falsa, si ocurre o no ocurre, podremos hacer una cosa con nuestro código u otra. Ahora enseguida, no os preocupéis, lo vamos a ver todo con ejemplos prácticos. Así que bueno, vamos poco a poco y vamos a empezar por lo sencillito, que es el tema de entrada de datos del usuario. Así que bueno, yo ahora por ejemplo, para este vídeo vamos a trabajar con pidiendo la edad del usuario y vamos a hacer diferentes comprobaciones, ¿no? Pero lo primero es obtener ese dato, obtener la edad del usuario. Para ello, vamos a declarar una variable que yo le voy a llamar edad y voy a decir que es igual a input y abrimos y cerramos paréntesis y entre comillas vamos a poner el mensaje que queremos mostrar por consola al usuario para pedirle su edad. Por tanto yo voy a poner escribe tu edad, por favor. Vale, importante ser educados, no os olvidéis del por favor. Y bueno, eh, vamos a imprimir la variable edad a ver qué pasa, ¿no? A ver qué ocurre. Eh, vale, vamos a ejecutar y os explico paso a paso lo que está ocurriendo, que así quedará más claro. Le doy aquí a ejecutar y vais a ver que ahora me sale este mensaje de escribe tu edad por favor y yo simplemente voy a escribir pues aquí un número 22 y le voy a dar al enter. Vale, entonces hemos imprimido 22, que es exactamente el valor de entrada que nosotros le acabamos de dar al programa. Bueno, pues esto no creo que os haya sorprendido mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver paso a paso qué ha pasado. Se ha ejecutado esta instrucción. Y si os fijáis, el programa se ha detenido, se ha parado, hasta que yo he escrito el número 22 y le he dado al Enter. Una vez yo clico al Enter, le estoy diciendo al programa, hey, ya he puesto todos los datos que te quería dar, puedes continuar. Entonces, por eso, tras dar al Enter, ha saltado a la siguiente instrucción y ha imprimido la edad. Fijaos que si el programa no se parara eh, en la función input, saltaría directamente a esta línea e intentaría imprimir una variable que todavía no existe, porque el usuario quizás todavía no la ha rellenado. De ahí la importancia de que esta función input automáticamente pare la ejecución del programa hasta que el usuario le confirme, clicando al enter, que ya tiene todos los datos necesarios. Perfecto. Una vez hemos hecho esto, quiero enseñaros también otra cosa antes de pasar a los booleanos, que es cómo identificar el tipo de datos automáticamente desde el código, ¿vale? Desde nuestro programa. Es muy sencillito. Simplemente tenemos que utilizar una función que se llama type
Y vamos a verlo con un ejemplo. Voy a guardar en una variable el valor que me retorne la función type cuando evalúo la variable edad. ¿Vale? La función type te retorna el tipo de dato de la variable que tú le pases como argumento, ¿vale? Todavía no hemos hablado en profundidad de funciones. El siguiente vídeo seguramente lo dedique a ellas y ya lo entenderéis todo mejor, pero simplemente las funciones pueden retornar un valor y pueden tener como unas variables de entrada. En este caso, mi variable de entrada o argumento se llama edad, o sea, es la variable edad. Y lo que retorno, el valor que yo retorno y que por tanto voy a guardar en la variable tipo de datos, es el tipo de dato de la variable edad, ¿vale? Perfecto. Entonces, para visualizar qué tipo de dato tiene la variable edad, simplemente vamos a imprimir esta variable. Vale, pues vamos a volver a ejecutar, dejadme que limpie la consola. Vuelvo aquí a poner mi edad y nos dice, vale, pues tu tipo de dato es de la clase str, que es la abreviación de string, que viene a ser una cadena, ¿no? Una cadena de texto. Por tanto, nos está diciendo que los datos que recibe por parte del usuario, aunque escribamos un número, él los interpreta como texto, ¿vale? Esto lo tendremos que tener en cuenta ahora enseguida en los siguientes ejemplos. Perfecto. Pues una vez sabemos esto, podemos pasar ya a hablar de los booleanos. Ya os he adelantado en la introducción del vídeo que los booleanos son un tipo de dato peculiar que únicamente guarda dos valores que son verdadero o falso. Vamos a ver cómo declararíamos un booleano. Por ejemplo, le voy a llamar verdadero y por tanto su valor va a ser true. Y aquí abajo voy a poner otro que se llame falso. Por tanto su valor va a ser false. Esto sería un booleano, el ejemplo más simple, ¿no? Que podríamos poner. Entonces, ¿qué gracia tiene esto? Así visto, pues no tiene ninguna, ¿no? Pues vamos a ver que sí, que tienen mucha gracia y tienen un montón de funcionalidades que vamos a ir explorando poco a poco. Los booleanos, como ya os he mencionado al inicio, van muy ligados a los condicionales, ¿no? Son como algo que vamos a trabajar a la par. Y los condicionales, el condicional por excelencia es la expresión if. Voy a escribirla y ahora os explico paso a paso todos los componentes de esta expresión. Es muy sencillito, dejadme aquí poner un print que sea esto de aquí. Y ahora lo explicamos, ¿eh? Vale, ¿qué hemos hecho aquí? Tenemos una variable booleana que le hemos dicho que tiene el valor true, por tanto que es cierta. Y aquí hemos escrito el condicional if, que tiene la siguiente estructura. Escribimos primero el if y luego entre paréntesis vamos a poner una comparación, una condición que se debe cumplir o no. Entonces, nosotros aquí estamos comprobando si la variable verdadero tiene el valor true. Esta comparación lo hacemos mediante un operador de comparación que es este doble igual. Fijaos que el igual simple sirve para asignar un valor, es decir, para decir, oye, verdadero tiene el valor true. Pero el doble igual sirve para comparar. Es decir, aquí no estamos asignando el valor true, sino estamos comprobando que verdadero tenga el valor true. Entonces, después de esta condición, tenemos dos puntos. Y en la línea siguiente, fijaos que tenemos aquí un indentado, 4 espacios en blanco al inicio. ¿Por qué tenemos esto? Porque es la forma en la que Python entiende que si se cumple la condición que está dentro del if, vamos a ejecutar este código de aquí que está indentado. Pero si no se cumple, no lo vamos a ejecutar. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a comprobar si verdadero es true, que ya sabemos que sí porque lo hemos definido nosotros mismos, y en caso de que se cumpla la condición vamos a ejecutar este código de aquí, únicamente si se cumple, si no, no lo vamos a ejecutar. Por tanto, bueno, vamos a darle aquí al play, digamos, vamos a ejecutar esto, pero antes dejadme que comente este bloque de aquí para ver únicamente los ejemplos más actuales y que no se nos llene la consola de prints. Vale, muy bien. Pues ¿qué hace? Imprime soy verdadero. Vale, ¿por qué? Porque verdadero efectivamente es igual a true. ¿Qué pasa si yo comparo aquí falso
Si yo pregunto, oye, falso es igual a true, y le digo, bueno, si se cumple, vamos a decir que son iguales, ¿no? Vamos a ejecutar esto a ver qué ocurre. Pues vemos exactamente lo mismo, ¿no? Vemos primero este mensaje de soy verdadero, pero este mensaje de aquí no lo vemos. ¿Por qué? Porque esta condición no se cumple, es mentira, falso no es igual a true. Como no se cumple, pues no se ejecuta el código que está ahí dentado dentro del if. Perfecto. Bueno, simplemente para... Supongo que os habréis dado cuenta, pero por si acaso, para, digamos, para finalizar el código que se debe ejecutar únicamente si se cumple el if, vo- volvemos a quitar los espacios en blanco del inicio y ya está, sigue la ejecución normal, ¿vale? O sea, esto es código que está dentro del if y esto, como ya no tenemos el identado, es código que ya está fuera de este if, ¿vale? Perfecto. Pues ahora que hemos visto esto, me diréis, pero Dimas, yo solo puedo hacer estas comparaciones, solo puedo comparar si son iguales, es un poco cutre, ¿no? Pues no os preocupéis, podemos hacer muchas más cosas. De hecho, vamos a verlas y vamos a utilizar esta página de aquí, que es W3Schools, el apartado de Python, en concreto el subapartado de Python Operators. Esta página os la recomiendo mucho, por supuesto la vais a tener en la descripción, todas las referencias que vayamos viendo las vais a tener siempre en la descripción, todos los links, todos los recursos. Así que, bueno, vamos a fijarnos primero en este apartado de aquí, que son operadores de comparación. El primero que vemos es el que hemos utilizado de ejemplo, que es el operador de igual, que sirve para comprobar si dos valores son el mismo valor, o sea, si dos variables tienen el mismo valor. Nosotros aquí hemos comprobado si verdadero tiene el valor de true, pero podríamos comparar si dos variables numéricas, por ejemplo, tienen el mismo valor, si las dos valen 5 o si son diferentes, etcétera. El siguiente operador es el contrario, ¿no? Es comprobar si son diferentes. ¿Qué pasa? Perdonad, un inciso. Estas expresiones, este tipo de expresiones, que son las que ponemos dentro de los ifs, que utilizan estos operadores que vamos a ir viendo, lo que hacen es devolver un booleano. Y este booleano será true o false, será true si se cumple la expresión y será false si no se cumple. Vamos a seguirlos viendo, estos operadores, que son muy interesantes, y nos hemos quedado en el de no es igual. Por ejemplo, aquí tenemos x diferente de y, ¿vale? Si yo tengo x que vale 3 y y vale 7, esta comparación de aquí nos va a devolver un true. ¿Por qué? Porque efectivamente son diferentes. En cambio, si yo tengo que x vale 3 y y también vale 3, nos va a devolver un false. ¿Por qué? Porque son iguales y estamos comparando si son diferentes. Atentos que esto la primera vez que se escucha puede ser un poco lioso, pero bueno, si habéis trabajado con electrónica digital, tablas de la verdad, etcétera, esto es exactamente lo mismo, pero programado en Python. Así que vamos a seguir. Tenemos otros operadores de comparación que es mayor que y menor que. Esto compara si una variable, o sea, si el valor de una variable es mayor que el valor de otra. Por ejemplo, si x es 20 e y es 2, y utilizamos el comparador de mayor que, pues nos va a devolver verdadero porque x efectivamente es mayor que y. En cambio, si utilizáramos el menor que, nos devolvería falso porque x no es menor que y. Entonces, bueno, tenemos estos dos operadores que son muy similares a los que acabamos de ver de mayor que y menor que, lo único que también contemplan el caso en que sean iguales. ¿Qué pasa si comparamos aquí? Si comparamos vamos por pasos. Si comparamos x e y en este caso de aquí, que es x mayor que y x e y valen 10, las dos, nos va a devolver falso, porque x no es estrictamente mayor, sino que es igual. Pero si hacemos esta comparación utilizando el operador de mayor o igual, nos va a devolver verdadero si ambas tienen el mismo valor, porque incluyen el caso de igual. Y el de menor o igual y menor funcionan exactamente de la misma forma. Por tanto, bueno, vamos a irlos ejemplificando un poco, ¿vale? Vamos a ir viendo varias opciones que tenemos. Pero bueno, dejadme que termine este bloque con un pequeño ejemplo que igual es muy tonto, pero yo creo que puede ayudarle a alguien a clarificarlo todo. Si yo comparo falso
¿Qué pasa si yo comparo la variable falso? Digo, oye, falso es igual a falso. Es decir, soy falso. Como esta condición se cumple, aunque estemos comprobando si es falso, no hace falta comprobar si es verdadero. Hace falta comprobar si la condición se cumple o no. Y aquí lo que estamos comprobando es si falso efectivamente es falso. Como lo es, se va a ejecutar el código que hemos puesto dentro del if. Vamos a verlo. ¿Veis? Efectivamente, vemos que este código se ejecuta porque verdadero es igual a verdadero. Este código de aquí no se ejecuta porque falso no es igual a true, por tanto no se cumple la condición. Pero este código de aquí, el print de sí soy falso, sí que se ejecuta porque falso es igual a false, ¿vale? Sí que se cumple la condición. Así que bueno, visto esto, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo más elaborado donde vamos a ir viendo los operadores que acabamos de ver en la página de W3 Schools, ¿vale? Y bueno, para ello vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que somos como pues el portero de una discoteca o algo así. Queremos comprobar si la persona que quiere entrar es mayor o menor de edad, ¿no? Vamos a pedirle pues el DNI para ver su edad. Si es mayor de edad, vamos a permitir que pase. Si es menor de edad, no vamos a permitirle que pase. Y vamos a hacer alguna cosilla más, pues para comprobarlo. Entonces, bueno, lo primero va a ser pedirle la edad, ¿no? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho al inicio, que es utilizar la función input. Dime tu edad, por favor. De nuevo lo hacemos de una forma educada, recordad que ahora somos el portero de una discoteca y hay que ser respetuosos, aunque bueno, trabajando en esos horarios a veces es difícil. Pero bueno, lo primero es pedir la edad. Y aquí os voy a explicar una cosa así muy rápido, no nos vamos a meter demasiado, pero simplemente es para que este ejemplo pueda funcionar. Si recordáis, al inicio hemos visto que el tipo de datos que nos devolvía la función input era del tipo string, es decir, una cadena de texto. Nosotros si queremos comparar edades, queremos comparar números, ¿no? No tiene sentido que yo te diga, oye, ¿18 es mayor que rojo? No tiene ningún sentido. Yo no puedo comparar 18 con rojo. Yo tengo que comparar 18 con 20 o lo que sea, ¿no? Tengo que comparar dos números. Pero tenemos el problema este de que edad, ahora mismo, como vemos aquí, es de tipo string, es decir, es un texto. Para transformarlo a un número, simplemente vamos a hacer lo siguiente, que es decir, edad es igual a int de edad. Si recordáis, int es el tipo de dato entero, es un tipo de dato numérico, y esto, al llamar a la función int, esto en inglés, bueno, es un casting o castear, bueno, da igual. Al llamar a esta función y pasarle la variable de edad, lo que nos va a devolver es su valor numérico y tendremos su tipo de dato, ya veis que ahora nos sale int. De esta forma podremos compararlo con otros números, que es lo que nos interesa en este caso. Y bueno, antes de seguir, dejadme que comente todo esto para tener el ejemplo que nos incumbe ahora. Y lo primero que vamos a hacer es comparar si esta persona es mayor de 18 años, por tanto tiene acceso a nuestro recinto. Aquí pongo un poco de contexto para que sea más ameno, ¿no? Pues pongo un poquito de storytelling, de roleplay, si lo queréis ver así. Entonces, si es mayor de edad, atentos aquí que utilizamos el operador mayor o igual. ¿Por qué? Porque una persona con 18 años ya es mayor de edad. Por tanto, tenemos que incluir el caso de 18. Si quisiéramos utilizar el comparador de estrictamente mayor, aquí deberíamos poner 17. ¿Por qué? Porque si una persona es estrictamente mayor que 17, pues como mínimo ya tiene 18, que es lo que nos interesa comprobar. Pero bueno, yo de momento voy a dejar este de estrictamente mayor porque creo que es más clarificador. Eh, Aquí vamos a poner, eres mayor de edad, pues puedes pasar. Y bueno, de momento nos quedamos aquí y vamos a ejecutar y vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Vale, pues nos pide la edad, me dice, oye, dime tu edad. Yo le digo, tengo 22 años. Esta edad la almacenamos en la variable de edad. Luego esta variable la convertimos a una variable de tipo int, de tipo numérico, para poder compararla aquí dentro del if con el valor 18. La tenemos que transformar a un número pues para poder
comparar dos números, ¿no? Edad, que son los 22 que yo he puesto, con 18, que es el mínimo de edad que necesitaríamos para entrar en este caso. ¿Qué ha ocurrido? Hemos comprobado que 22, que es lo que yo he puesto aquí en el input, es mayor o igual que 18, y como efectivamente se cumple la condición, hemos puesto aquí el print y nos ha dicho, oye, pues eres mayor de edad, puedes pasar, se ha ejecutado este código. Vamos a ver ahora si yo le digo que tengo pues 16 años, ¿no? No me debería dejar pasar. Vale, veis que no se ha ejecutado este código, pero tampoco me ha dicho, oye, no puedes pasar, ¿no? Entonces, falta algo, falta como una pieza, falta un engranaje para que esto acabe de cobrar sentido. Pues ese engranaje, chicos, se llama else. Aquí estamos diciendo, si se cumple esto, hazme esto. Y el else nos va a servir para decir, pero si no se cumple, hazme esto otro, ¿vale? Entonces, ponemos aquí else, dos puntos, aquí no hay condición, aquí simplemente estás diciendo, si esto se cumple, si esta condición se cumple, uy, que voy a hacer algo raro, me haces esto, ¿vale? Pero si no se cumple, me haces esto otro. Y ya está, ponemos else, dos puntos, identamos y escribimos el código que queremos ejecutar en caso de que no se cumpla la condición inicial. Que aquí es decirle, eres menor de edad, no puedes pasar. Así que ahora vamos a comprobar, vamos a volverle a decir que tenemos 16 años y a ver qué nos cuenta. Efectivamente, eres menor de edad, no puedes pasar. Vale. Entonces, ¿esto cómo funciona? Esto coge la edad y entra en el if. Comprueba esta condición. Ve que es falsa y entonces pasa directamente al else. Este código ya no se ejecuta porque esto es falso. Entonces pasa directamente al else y ya ejecuta este código. ¿Qué ocurre cuando le decimos que sí, que somos mayores de edad, ¿no? Pues pasa lo mismo que en el caso anterior. Se ejecuta este código y ya está. Si se cumple la condición, eh, se ejecutará el código dentro del if y este bloque del else se omitirá por completo, no se ejecutará. De hecho, entra aquí el código y luego seguiría en esta línea. El else ya no le hace ni caso, ¿por qué? Porque ya se ha cumplido la condición, por tanto no tiene sentido que le hagamos caso al else. Vale, pues vamos a seguir. Vamos a comprobar otra cosa más. ¿Qué pasa si queremos comprobar algo más aparte de que la edad sea mayor de 18? Por ejemplo, podríamos comprobar, esto no es un caso muy práctico, ¿no? Pero podemos comprobar que la edad no sea menor de cero, porque no puede ser, una persona no puede tener años negativos. Por tanto, si nos dicen, oye, tengo menos 23 años, está haciendo así el tonto esa persona. ¿Y cómo comprobamos esto? Pues vamos a utilizar la expresión elif, ¿vale? Elif es una abreviación de else if. Y esto funciona. Aquí dentro también ponemos una operación de comparación. ¿Cómo lo hacemos? Edad menor que 0 para comprobar si la edad es negativa. Y aquí lo mismo, funciona exactamente igual que el if. Ponemos el código que queramos que se ejecute si se cumple esa condición. Y vamos a decir, oye, esto es imposible. Vale, entonces veamos. ¿Cómo sería esto en castellano? Si pasa esto, me haces esto. Si no pasa esto, pero pasa esto otro, me haces esto de aquí. Importante esto, importante la diferencia entre el if y el else. ¿Qué diferencia hay? Que el if sí que tiene una condición extra. O sea, sí que tiene la condición de decir, si no ha pasado esto, si no se ha cumplido la condición del if, pero se cumple esta otra condición, ejecútame este código de aquí. ¿Sí? Y una vez ejecuta el código que haya dentro del if, el código del else lo omite, no le hace ni caso. ¿Por qué? Porque ya hemos ejecutado esta condición, ¿vale? Y el else simplemente es, si no se ha cumplido esto y esto tampoco, pues directamente voy a ejecutar este código de aquí, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo, lo vamos a ejecutar y le voy a decir que tengo menos 23 años. Y me va a decir, oye, esto es imposible. Y como veis, únicamente se ejecuta este print de aquí, porque es la única condición es la condición que se cumple, y como ya se ha cumplido esa condición, el else lo ignoramos. Vale, perfecto. Pues vamos a seguir un poco. ¿Qué más? Sí, deciros
Que bueno, podemos poner tantos elif como queramos, ¿eh? Podríamos poner aquí un elif. eh, si la edad es, no sé, menor de 14, ¿no? Si tienes menos de 14 años, podríamos decirle, oye, eres muy pequeño. Y aquí podemos poner tantos elif como queramos, ¿vale? Podríamos ir poniendo, no sé, los que necesitéis. No hay restricción de el if. If y else únicamente podemos poner uno, pero el if tantos como queráis. Así que bueno, fijaos que no tendría sentido preguntar primero si tienes menos de 14 y luego preguntar si tienes menos de 0, porque ya entraríamos en esta condición, ya a esta condición no llegaríamos nunca. Eh, porque si tienes menos de 14 también te... O sea, bueno, sí. Entonces lo que tendríamos que hacer es preguntar primero si tienes menos de 0 y luego ya sí que preguntamos si tienes menos de 14. Porque tú puedes tener menos 23 años, entonces entraríamos aquí, pero si tienes 12 años, entraríamos aquí. ¿Sí? Perfecto. Así que vamos a seguir, ¿vale? Eh, vale, lo siguiente que os quiero comentar son los operadores lógicos and or not. Estos operadores, si habéis sido así un poco curiosos, los habréis visto ya en la página también de W3 Schools. Así que vamos a ver qué nos cuentan ellos y vamos a poner aquí un ejemplo, una versión un poco más elaborada de esta que hemos hecho anteriormente. Dejadme que dé un trago aquí a la botella de agua. Vale, los operadores lógicos. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para comprobar eh, varias expresiones a la vez. Por ejemplo, igual nosotros queremos que una persona entre a nuestro club si tiene más de 18 años pero tiene menos de 35 también. Queremos que se cumplan esos dos requisitos. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque queremos tener ahí un ambiente de esa edad, por lo que sea. O también puede ser que queramos que podamos poner diferentes condiciones de acceso y únicamente haga falta una. Por ejemplo, si el acceso a nuestro club tú puedes entrar como con una entrada VIP o puedes entrar con una entrada normal. Aquí podríamos utilizar el operador OR para comprobar. ¿Tienes una entrada VIP? No, pero tienes una entrada normal, te dejo entrar. Únicamente necesitamos que se cumpla una de las varias condiciones que pongamos. En cambio, con el AND se deberán cumplir todas las condiciones que nosotros exijamos. Si tenemos 20 condiciones y se cumplen 19 pero una no, pues ya no se estará cumpliendo todo, porque es un AND. En cambio, con el OR, si tenemos 20 condiciones, aunque únicamente se cumpla una, pues ya se estará cumpliendo, porque es un OR. Solo necesitamos que se cumpla una de ellas. Y luego el NOT sirve como para hacer la lógica, o sea, para hacer la lógica inversa. Es decir, si no se cumple esto, bien. Ahora lo veremos con un ejemplo porque es como un poco raro de decir así con palabras. Pero básicamente nosotros tenemos aquí una expresión, ¿vale? Que esta expresión nos puede devolver true o false. Si le ponemos un not delante, si esta expresión es true, el not la convierte a false. Y si esta expresión de dentro es false, el not la convierte a true, ¿vale? Es como para hacer la lógica al revés, que puede ser útil en varios casos. Así que bueno, vamos a ver un ejemplillo de esto, como os he comentado. Y primero dejadme que haga lo de siempre, de comentar esto de aquí. Bueno, primero voy a copiar este código, porque lo vamos a reutilizar. Vale, ya lo tenemos, voy a pegar esto aquí. Y ahora lo que vamos a hacer, primero, bueno, primero podríamos hacer una cosa que es, para que veáis que podemos trabajar con varios ifs a la vez y podemos meter un if dentro de otro if y utilizar estas condiciones, estos operadores que acabamos de ver. Primero vamos a comprobar si el tipo de dato de edad es un número entero.
porque si no lo es, pues no tiene sentido. No, o sea, tú no te preguntan, ¿cuántos años tienes? 23,2. No, es raro eso, ¿eh? Entonces, para comprobar esto, vamos a decir if type de edad, esto nos devuelve el tipo de edad, queremos que sea del tipo int, ¿vale? Si esto ocurre, haremos algo. Si no ocurre, haremos otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si el tipo de edad es int? Pues que vamos a querer comprobar varias cosas. Por ejemplo, podríamos comprobar si la edad es mayor de 120, le diremos, oye, pues no me lo creo, ¿eh? O la edad es menor de 0, diremos, esto no es posible, ¿no? Porque, hombre, que tengas 125 años o tengas menos 2, pues no, es complicado. Vale, ¿qué más podemos comprobar? Ahora iremos paso a paso desglosando todo este código, ¿eh? No os preocupéis. Vamos a utilizar un elif. Vamos a decir, edad mayor que 18 y and edad menor que, pues, 40. Vamos a poner print, puedes entrar a mi club. Y finalmente podemos poner otro elif. Si la edad es menor que 18 and la edad es mayor que 15, le podemos decir, oye, todavía eres un chaval. No puedes entrar. Finalmente vamos a poner un else, que aquí pues podemos poner no ha sucedido ninguna de las condiciones. Y aquí, atentos, que vamos a poner un else, pero es un else para este if de aquí arriba, ¿vale? Para el if de más hacia afuera. Veis que hemos metido un if y dentro de este if hemos metido otro. ¿Por qué? Porque podemos anidar condiciones. Podemos meter una condición dentro de otra, tantas como queramos. Por tanto, este else es para este if de aquí y el else que voy a poner aquí es para el primer if de todos. Entonces, este if que estaba comprobando, si el tipo de datos que ha introducido el usuario es un número entero, ¿vale? Entonces, si no es así, si no es un número entero, le tendremos que decir, oye, que la edad debe ser un número entero, ¿vale? Así que, bueno, ahora lo vamos a ejecutar, pero sí, lo ejecutamos y luego comentamos poco a poco qué va sucediendo. Vale. El primer caso de todos. Le hemos dicho, ¿qué ha hecho? Ha cogido la edad que le hemos pasado por la consola, la ha transformado a una variable de un tipo número entero, de un tipo int o integer, y lo primero que hemos hecho ha sido comprobar si el tipo de dato de edad es un entero. Entonces, como es así, porque lo hemos transformado aquí arriba a un entero, por tanto, pues no hay otra posibilidad. Eh, Ha comprobado primero si era la edad mayor que 120 o menor que 0. Es falso, por tanto este print no se ha ejecutado. Y luego ha venido aquí y ha comprobado si la edad es mayor que 18, que es cierto porque es 22, y también que la edad es menor que 40, ¿vale? Y como es 22, es menor que 40, ambas condiciones se cumplen y como es un AND, se cumplen las dos, por tanto, se cumple toda la condición. Entonces ha ejecutado este print de aquí de puedes entrar a mi club. ¿Qué pasa? Como hemos ejecutado este print de aquí, ya está, ya hemos terminado, se acabó. Dejadme que beba agua. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si yo pongo aquí, vamos a poner otro de los casos, ¿no? Vamos a poner que yo tengo 130 años. ¿Veis? Yo le digo aquí 130 y él me dice, esto no es posible. Fijaos que 130
es mayor que 120, pero no es menor que 0. Aún así, la condición se cumple, entramos dentro del if. ¿Por qué? Porque es un OR y únicamente necesitamos que una de estas dos expresiones se cumpla. Como se cumple esta de aquí, ya está. Si yo en vez de 130 pusiera menos 22, como se cumpliría la de este lado, también entraríamos al if. ¿Vale? Y finalmente, ¿qué pasa si yo aquí pongo 12 años? No ha sucedido ninguna de las condiciones, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque esta no es verdad, esta de aquí no es verdad, no estamos ni por encima de 18 ni por debajo de 40. Esto de hecho debería ser un mayor o igual, ¿no? Para que sea rigurosamente tal. Y luego, eh, esta edad, o sea, esta condición de aquí sí que se cumple, o sea, 12 es menor que 18, pero 12 no es mayor que 15. Por tanto, como tenemos un AND y únicamente se cumple una de las expresiones, pues no podemos, no entramos, o sea, no ejecutamos el código que hay dentro de este elif. Por tanto, ejecutamos este else de aquí, ¿vale? Perfecto. Y bueno, ¿qué más? ¿Podríamos hacer alguna cosa más? Podríamos hacer alguna lógica así un poco rebuscada, ¿no? Vamos a comentar esto de aquí únicamente para utilizar el operador not, que con este ejemplo no lo hemos utilizado todavía. Yo voy a poner aquí if not edad menor que 18 si la edad, ¿qué estamos comprobando aquí? Que la edad sea menor que 18, por tanto, me devuelve esto de aquí devolvería un true si yo pusiera de edad 12, pero como tenemos un not, este true se cambia a false. Por tanto, esto de aquí no se cumple. Por tanto, para entrar aquí, tendremos que poner una edad superior a 18. Y si es superior a 18, pues puedes pasar. Ahora lo veremos, ¿eh? Puedes pasar. ¿Por qué? Porque efectivamente edad 20 es menor que 20 es mayor que 18. O sea, no es menor que 18. Por tanto, esto de aquí es false. Pero como hemos puesto un not, esto se transforma a un true. ¿Vale? Por tanto, este código de aquí se ejecuta. Bueno, es un ejemplo es un poco curioso, es un poco extraño, pero bueno, esto en determinados casos, hacer la lógica inversa es un poco más sencillo o es más fácil de razonar que hacer la lógica directa. En este caso no, en este caso es un poco rebuscado, pero bueno, simplemente para que os sirva de ilustración. Así que bueno, vamos a seguir y os voy a proponer un ejercicio que bueno, tengo aquí el enunciado para que no se me olvide, que sirve para trabajar un poco con los con los diferentes conceptos que hemos visto, así de pedir al usuario datos, de trabajar con los condicionales, con los booleanos, etcétera. El ejercicio es el siguiente, ¿vale? Yo os leo el enunciado y luego lo voy a resolver. Vosotros os recomiendo que paréis el vídeo e intentéis buscar vosotros mismos vuestra solución y ejecutarla a ver si funciona, ¿vale? Es así un poquillo... Bueno, tendréis que pensar igual algunas partes, si no sale no os preocupéis, lo importante es que repaséis un poco todo lo que hemos visto para pensar cómo se resolvería esto. Así que bueno, el ejercicio consiste en comprobar si el usuario introduce un número, ¿vale? Primero queremos comprobar que efectivamente sea un número. Si no es un número, deberemos indicar que debe introducir un número entero, ¿vale? O sea, si el usuario le pedimos la edad y nos pone rojo, le diremos, tío, no, te has equivocado, me tienes que poner tu edad, no me pongas un color, ¿vale? Entonces, en el caso que efectivamente sea un número, deberemos comprobar si este número es par o no lo es. Y se lo deberemos comunicar al usuario. Pues simplemente es un pequeño ejercicio pues, para saber si un número es par o no. Entonces, bueno, os voy a dar un par de pistas, ¿vale?
que son las siguientes. Para comprobar si un número es par, un número es par cuando lo dividimos entre 2 y su residuo da 0. ¿Vale? Si os acordáis en el capítulo anterior de operadores aritméticos, vimos cómo utilizar el operador de módulo, o sea, el operador del residuo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una buena pista para comprobar si es par o no, ¿no? Simplemente tendremos que comprobar que el módulo de la división entre 2 sea 0. Esto ya os expliqué en el vídeo anterior cómo hacerlo, ¿eh? Y luego, para comprobar que sea un número, que es la primera condición que debemos comprobar, porque si me pones algo que es un número ya no compruebo que sea par ni nada, tenemos una función que se llama isNumeric, ¿vale? Esta función os explico muy rápido cómo se utiliza. Por ejemplo, yo tengo un string, una cadena de texto. Esta función se debe utilizar sobre una cadena de texto, ¿vale? No sobre un número, importante. Yo tengo aquí un texto que sea hola. Y tengo otro texto que sea 22. Y la función isNumeric se utiliza de la siguiente forma. Una variable, punto, la función isNumeric. Esta es una función que ya viene con Python, ¿vale? No la creamos nosotros ni nada. IsNumeric y abrimos y cerramos paréntesis, no pasamos ningún argumento. Y aquí tenemos text.isNumeric, abrimos y cerramos paréntesis y lo metemos dentro de un print. ¿Sí? Esta función isNumeric nos devuelve true si ese string contiene únicamente números, como sería este caso, y nos devuelve false si contiene también caracteres, letras o caracteres. Entonces vamos a ejecutar esto de aquí para que veáis bien cómo funciona esta función, valga la redundancia. Dejadme que comente esto hasta aquí. Y vamos a ejecutar. Vaya. Me he dejado de comentar un input por aquí. Vale, aquí está. Voy a comentar esto también, ¿vale? Un momentillo y ahora lo vemos todo bien. ¿Vale? Ahora sí, solo deberíamos ver esto. Vale, false y true. Vemos que si yo digo texto, le digo isNumeric y me dice falso. ¿Por qué? Porque hola no es numérico. Pero en cambio, en la variable text, si yo utilizo la función isNumeric, me devuelve true. ¿Por qué? Porque el texto es 22. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto lo que debéis hacer es, primero, comprobar que el usuario efectivamente haya puesto un número. Para esto tenéis esta función que devuelve true o false. Ahí la pista. Y si es así, si ha puesto un número, deberemos comprobar si es par o no. Recordad el operador del módulo para hacer esto. Y finalmente, en caso de que no haya introducido un número, le deberemos avisar y decirle, oye, que no me has puesto un número, ponme un número entero, por favor. Así que bueno, vosotros pausáis el vídeo y lo intentáis hacer, ¿vale? Yo lo voy resolviendo por aquí. Que bueno, esto sería de la siguiente forma. Le pediríamos al usuario un número, ¿no? Esto lo tenéis que saber hacer, el input ya, dime un número. Esto es sencillito. Entonces, lo primero que hacemos, comprobamos si esto es un número. ¿Cómo lo comprobamos si esto no es un número. Utilizamos el operador not. En este caso sí que tiene sentido, sí que es bastante útil. Y decimos .num.isNumeric. Abrimos y cerramos paréntesis. Dos puntos, print. Datos incorrectos. Debe ser un número. Vale, ¿qué estamos haciendo aquí? Le pedimos al usuario que escriba un valor y le decimos, comprobamos que este valor sea un número, ¿sí? Por tanto, si este valor no es un número, porque aquí utilizamos el operador not, le diremos, oye, los datos son incorrectos, debe ser un número. ¿Sí? Vale. ¿Por qué funciona esto? Porque aquí, por ejemplo, si yo escribo rojo en la entrada, al llamar a la función num isNumeric, me devolverá falso, porque rojo no es un número, es texto. Y esto devolverá un falso.
Este falso, con el not, lo invierto, por tanto se cambia a true. Y como se cambia a true, esta condición se cumple y entramos a este código de aquí. Y le decimos, oye, los datos son incorrectos. ¿Por qué? Porque me has puesto un texto, no me has puesto un número, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería la primera condición, que es comprobar si es un número o no. Else. En caso de que esto no se cumpla, ya sabemos que es un número. Por tanto, lo que nos falta ahora es comprobar si es par. Como tenemos que trabajar con un número y no con un texto, deberemos transformar esto a un tipo entero, ¿vale? A un tipo integer. Y lo hacemos llamando la función int y le pasamos la variable num. ¿Sí? Entonces ahora comprobamos que este num sea divisible entre 2, es decir, que sea par. Y le decimos, si es así, es par. Si no es así, es impar. ¿Vale? Vamos a verlo detenidamente. Vamos a ejecutar y vamos explicando todo. Todo esto de aquí lo voy a comentar, ¿vale? Para no ver cosas que no nos interesan ahora mismo. Dime un número, yo te voy a decir 20, que es par. Me dice, es par. Si lo vuelvo a ejecutar y le pongo un número que no sea par, es impar. 9 es impar. Vale, pues vamos poco a poco y vemos qué es cada cosa. Cogemos la entrada por usuario del número. Esto sencillito, lo tenemos controlado. Comprobamos que esta entrada sea numérica, o sea, nos aseguramos de que esta entrada sea un número. Si aquí detectamos que no es un número, si es un texto, ejecutaremos esto y le diremos datos incorrectos. Ahora hacemos el ejemplo. Si si no se cumple, o sea, si no ejecutamos este if, si no se cumple esta condición, ya nos hemos asegurado de que es un número. Por tanto, pasamos al else. Como no se ha ejecutado este if, pasamos directamente al else. ¿Qué hacemos? Transformamos la variable num a un tipo entero para poder trabajar con ella para poder trabajar con ella de forma numérica, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es decir, si yo divido mi número, o sea, si yo obtengo el módulo de la división de este número entre 2, es decir, si el número que me da el usuario yo lo divido entre 2 y su residuo me da 0, significa que el número es par. ¿Por qué? Pues imaginaos, lo ponemos el ejemplo, ¿no? 10, cajita, 2. 10 dividido entre 2. Ponemos un 5, 5 por 2 es 10, mi residuo es 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo 11? 11 dividido entre 2. Yo pondría un 5, 2 por 5 es 10, 11 menos 10 es 1, mi residuo es 1. Por tanto, esta condición no se cumpliría. Y por tanto, saltaríamos al else y nos diría que es impar. ¿Vale? Así que esto sería todo. Vamos a comprobar qué pasa si yo aquí pongo un texto que sea esto de aquí y me dice datos incorrectos, debe ser un número. Efectivamente. Pues ya estaría, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que es un vídeo bastante largo, bastante chapas, pero bueno, quería dejar esto bien asentado porque es uno de los cimientos, por así decirlo, de la programación, tanto en Python como de cualquier otro lenguaje. Y nada, en el siguiente vídeo ya seguramente empezaremos a hablar de las funciones, que veréis que ahí hay mucha chicha, y ya os podré explicar. Nos hemos adelantado un poco viendo estas funciones como isNumeric, por ejemplo, o la conversión a enteros, o incluso print y inputs también son funciones, y ya podremos explicar esto más detalladamente, ¿vale? Ahora, sobre todo los inicios son complicados porque son muchos conceptos a la vez, que algunos todavía no hemos visto en profundidad, y eso puede ser lioso, y lo entiendo, pero poco a poco, en el siguiente vídeo ya explicaremos las funciones, y ya todo irá cobrando bastante más sentido. Así que nada, que vaya muy bien, y nos vemos en próximos vídeos.